En el caso de SG Innova, nosotros disponemos una herramienta que es una plataforma que funciona como un servicio en la nube, es decir, que teniendo una conexión a Internet, un navegador, podemos acceder ya sea en un computador, en un dispositivo móvil, en una tablet, etcétera. ¿Listo? Nuestra plataforma está pensada para poder gestionar los distintos sistemas de excelencia, modelos de excelencia, sistemas de gestión, y en este caso vamos a estar enfocados particularmente en lo que nos ayudaría a coordinar esos cambios que tenemos que prever para esta nueva versión de la norma 14.001. Entonces, hay una serie de aplicaciones que están basadas en esa estructura de alto nivel, ahora estructura armonizada, como lo decía Verónica, que incluye análisis de contexto, partes interesadas, definición de los procesos, liderazgo, planificación desde la identificación de riesgos, oportunidades, impactos y aspectos ambientales, definición de objetivos, gestión del cambio, y hay una serie de aplicaciones que nos van a ayudar a lograr este objetivo. ¿Listo? Yo voy a estar mostrando algunas de ellas por temas de tiempo, que creo que son las que inicialmente nos darían un punto de partida y un camino de acción para poder ir disminuyendo las brechas que encontremos. Entonces, una de las más importantes para iniciar esto sería, por ejemplo, la aplicación de gestión de auditorías, donde, bueno, dentro de nuestro programa podemos incluir una auditoría específica que tenga como objetivo evaluar el grado de preparación, adecuación y cumplimiento que tenemos en nuestro sistema de gestión ambiental frente a los nuevos requisitos establecidos en la norma. Aquí el ejemplo está hecho también con el DIS, porque como bien dijo Verónica, es un borrador, probablemente por el tiempo que hay, tal vez no sean muchos los cambios, y es una buena línea de referencia, pero puede cambiar. Entonces hay que ser muy sinceros con respecto a eso. Luego, pues definir un alcance, una agenda con una distribución de las actividades y finalmente hacer una auditoría. Ahora, en ese desarrollo, en esa auditoría, nosotros, además de tener la aplicación que nos permite hacer la gestión, tenemos una aplicación que se llama Radar, que nos permite crear diferentes cuestionarios. Entonces aquí, por ejemplo, yo les estoy proyectando un cuestionario que creé basada en los cambios que se prevén en esa transición de la norma ISO 14001, y ese cuestionario pues tiene una serie de grupos que son básicamente, por ejemplo, las cláusulas, y luego dentro de las cláusulas tenemos los ítems que tienen cambio. Como bien lo comentaba, por ejemplo, Verónica, en el caso del contexto, pues es necesario verificar que ese análisis considere las condiciones ambientales tanto que son afectadas por la organización como aquellas que pueden afectar a la organización, ¿sí? Entonces, el ciclo es completo, hay un cierre continuo. Yo tengo que evaluar tanto cómo mis operaciones y mis actividades específicas pueden tener un impacto en los recursos naturales, cambio climático, diversidad, salud de los ecosistemas, etcétera, así como también tengo que ver, por ejemplo, cómo el cambio climático puede afectar mis operaciones. Si, por ejemplo, no sé, yo soy una empresa constructora y no es lo mismo trabajar a una temperatura, no sé, de 25 grados que a una temperatura, por ejemplo, de 38, 40 grados en una zona a cielo abierto. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas hay que evaluarlas. Y de esta manera también tenemos, pues, por ejemplo, el cambio en partes interesadas, que incluye pues también esa valoración de esas necesidades y expectativas de las partes interesadas con respecto al cambio climático, y no solo la valoración, sino que luego esto se traduzca en obligaciones de cumplimiento, y así en cada una de las cláusulas vamos a ir viendo una pregunta relacionada con el cambio. Tenemos la posibilidad de dejar una descripción y luego podemos ir incorporando evidencias con comentarios tanto de lo que encontramos bien como de lo que no encontramos bien. ¿Listo? Esta aplicación que les estoy mostrando, una vez que se cierra, vean que aquí hay algunos elementos que me dice tiene una evidencia obligatoria, y es porque di una respuesta que no era un cumplimiento total, que implicaba un incumplimiento. Entonces aquí tenemos, bueno, cumple sí,
cumple parcialmente, que igual hay un incumplimiento, por ende hay que cerrar una brecha, o no cumple. En el caso de que cumpla parcialmente o no cumpla, que es una escala, de hecho personalizada, pues el sistema es perfectamente capaz de decir, bueno, tienes que adjuntar tanto una evidencia como un comentario. Esta aplicación la tenemos disponible en una versión web como la que estamos viendo ahora mismo en pantalla, pero también está disponible en una versión móvil, ¿sí? Que es un poco más sencilla, condensada, y vamos a verla simplemente para que no quede aquí en el aire. Y es algo muy similar, la diferencia es que voy teniendo cada una de las preguntas, las respuestas en lugar de un check de selección de opciones vienen como botones, y aquí también tengo la posibilidad de generar observaciones, que de hecho puedo utilizar el dictado del celular para registrar esa observación. Y, por ejemplo, si estoy haciendo, no sé, la primera evaluación para determinar las brechas, pues tal vez simplemente levanto ciertas observaciones y después con esa información hago un plan de mejora que cierre esas brechas. ¿Listo? Ahora, esta información se guarda y, al igual que la versión web, si hay información que esté incompleta, aquí por ejemplo me dice que tengo algunas preguntas obligatorias sin evidencia, me resalta cuáles son los grupos que tienen esas preguntas y me muestra específicamente esa pregunta. Por ejemplo, aquí vemos que a esta le faltaba la evidencia. De esta manera, ejecuto mi lista de chequeo, la cierro, y en el momento en que se cierre, y aquí les voy a mostrar un ejemplito que ya está hecho, básicamente obtengo un porcentaje de cumplimiento, y yo puedo definir, bueno, del 0 al 30% no está preparado, del 30 al 60 está en preparación, del porcentaje 60 al 90, bueno, hay algunas brechas. Y de acuerdo a esos valores de preparación o no preparación, luego ato esta lista de chequeo específicamente a la auditoría. Entonces vean que acá luego me quedó ese informe de auditoría. Ese informe de auditoría también puede tener una inteligencia artificial que pues tome como referencia las observaciones que yo di, las evidencias que adjunté, y añada una parte de resultados, donde nos diga, bueno, cuáles, de acuerdo a la información que está registrada en el diagnóstico, cuáles serán mis principales debilidades, fortalezas, amenazas, cuáles son los planes de acción que me recomienda por cada uno de los apartados pues, de la norma. Si veo que no se ha incluido las condiciones ambientales, bueno, entonces debe contemplar niveles de contaminación, disponibilidad de recursos, etcétera. Y esto lo hace por cada uno de los elementos que conforman la estructura armonizada. ¿Listo? Ahora, este informe que veíamos en la plataforma web, también puedo consultarlo una vez que ya lo realicé, de manera que si yo, por ejemplo, quiero demostrar rápidamente que hay un cumplimiento, bueno, por ejemplo, acá me pedía que tuviera en cuenta estos factores del cambio climático, y puedo adjuntar una imagen de la misma plataforma en donde se demuestra que hay el registro, o si quiero, pues imprimo específicamente el registro con todos los datos, con todas las etapas, con todas las evaluaciones y toda la información pertinente de lo que se hizo con respecto a ese punto. De esta manera, pues queda atada toda la información, y no solo desde el punto de vista de levantar las brechas, sino que además voy respaldando a su vez la auditoría, que era parte también de lo que comentaba Verónica, que sea más exhaustivo, que la información esté accesible en las versiones tanto de la 14.000, 9.000, y supongo que de las que faltan, hay un punto de referencia que incluye no solo el término mantener, que antes sabíamos que era tener registros, sino hace más énfasis en disponer. Eso quiere decir que la información esté accesible en lo posible de manera inmediata cuando se necesite. Si yo lo que quiero saber es cuáles eran las brechas que tenía para garantizar ese cumplimiento ambiental, simplemente vengo, abro mi plan de auditoría, aquí descargo mi informe como lo acabo de hacer, esas
puntos que quedaron con incumplimientos me quedan relacionados automáticamente al proceso, me levanta un registro que tiene consolidado pues todas las preguntas con las observaciones, las evidencias. Si tengo imágenes, pues puedo reproducir el video. Si tengo documentos, puedo descargar el documento, y luego con esto es mucho más sencillo hacer un plan de actividades que me ayuden a cerrar esos elementos. Esto como un macro general, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de todos los posibles incumplimientos que podríamos llegar a tener con respecto a estos requisitos que, como bien lo dijo Verónica, en la mayoría de los casos ya existían, y lo que se hizo fue aclarar y hacerlos más específicos. Hay algunos en particular donde pues sí hubo una diferenciación más evidente, como el tema de riesgos y oportunidades, pero apoyarme con herramientas tecnológicas, que si bien la 14001 no lo dice de manera explícita, la 9001 2026 en los anexos sí hace una mención a promover el uso de tecnologías emergentes. ¿Y a qué nos referimos con tecnologías emergentes? Pues todo este tema del Internet de las cosas, la transformación digital, tener la información disponible, segura, que cumpla con todos los protocolos de seguridad, blockchain, inteligencia artificial, etc. ¿Listo? Ahora, vamos a ir cerrando algunas de estas pestañitas y nos vamos a ahora hacer un análisis general de ciertos puntos que tuvieron cambio. Uno de los más relevantes fue el tema del contexto, que si bien el cambio no es tan notorio, sí es importante tener en cuenta que lo ideal es contar con una manera de verificar que el contexto incluyó todas esas variables y esos factores de interés. En el caso del contexto ambiental, se necesita revisar las condiciones ambientales que afectan el cambio climático, la biodiversidad, disponibilidad de recursos naturales, salud de los ecosistemas, y podemos hacer como un levantamiento de información tipo lluvia de ideas, como la que estamos viendo aquí. Luego, a su vez, podemos hacer una evaluación ya con una metodología tipo PESTEL, contar con inteligencia artificial, como es en este caso, que tenemos este campo de análisis asistido con inteligencia artificial. Vean que aquí pues ya está. Aquí tengo otro ejercicio donde no está. Voy a simplemente a presionar el botón de análisis con IA, que es lo que haría un usuario, y nosotros ya tenemos una serie de datos que nos van a dar el contexto de ese análisis. ¿Cuáles son esos datos? Pues esta lluvia de idea que hicimos, los datos de las observaciones, los datos de la organización, y con todo esto la inteligencia artificial va a procesar la información, va a tener en cuenta el sector en el que está la organización y me va a dar un análisis con una estructura ya definida. En el caso del uso de la inteligencia artificial, uno de los, vamos a decir, de las barreras o de los puntos un poco más complejos para las personas que de pronto no están involucradas con esto en el día a día, es la efectividad de la pregunta. Más allá de la respuesta que tiene la inteligencia, la respuesta depende en un porcentaje muy alto de la manera en que se hace la solicitud. Cuando contamos con campos que ya tienen, como lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, una inteligencia artificial de fondo, pues aquí ya alguien se sentó y pensó, bueno, cuando yo voy a hacer un análisis de contexto que quiero que tenga en cuenta ciertos elementos, necesito que, por ejemplo, me des un análisis del contexto PESTEL, considerando, por ejemplo, aquí arriba decía que era, este ejemplo está en una empresa que se encarga de investigar, fabricar y desarrollar medicamentos. Listo, todos estos son datos ficticios y por ende, pues puedo enseñarlos sin ningún inconveniente. Y me da, bueno, entonces a nivel político tienes que tener en cuenta las regulaciones de la FDA, me da un análisis a nivel tecnológico, avances en biotecnología, inteligencia artificial, me da un análisis de las 5 fuerzas de Porter, luego me clasifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y además me hace un mapeo de riesgos y oportunidades desde un enfoque general y desde un enfoque también específico a datos relevantes como la sostenibilidad, cambio climático, factores tecnológicos digitales,
la integridad y la ética. Estas normas también tienen un énfasis muy relevante en lo que tiene que ver con el compliance, con el cumplimiento, con tener un código de conducta bien consolidado en las organizaciones. Y luego con estos datos, nada, podemos conectar el análisis del contexto con lo que sería la identificación de riesgos y oportunidades. Entonces, si yo por acá arriba veía, no sé, por ejemplo, que como riesgo relacionado al cambio climático había, por ejemplo, altas emisiones, altas demandas hídricas y reducción del caudal que me va a afectar, el riesgo sería una escasez de agua que limite la producción. Esto pues es un factor, es un riesgo ambiental que afecta la disponibilidad de los recursos, que tiene como causa, bueno, una alta demanda interna de recurso hídrico y que tiene como consecuencia, que sería esta última columna, el incumplimiento de ciertos pedidos porque simplemente limita la producción en el caso de que no lo necesite, considerando pues que es una empresa de producción de medicamentos, ¿no? Y así como puede identificar los riesgos, luego puede identificar las oportunidades, y una oportunidad es, por ejemplo, la instalación de paneles solares para generar energía renovable propia y disminuir la huella de carbono. ¿Listo? Estos elementos que vemos como riesgos y oportunidades luego se conectan con esas matrices de valoración de oportunidades y de evaluación de riesgos. Aquí, por ejemplo, vean que mientras hablaba, porque obviamente no es todo inmediato, ya en el siguiente registro el sistema automáticamente me generó ese análisis asistido con IA. ¿Listo? Ahora, como les decía, del contexto, entonces, no solo es incluir el factor sostenibilidad, el factor cambio climático, tener en cuenta la disponibilidad de los recursos, cómo afectamos, sino que esto luego se debe conectar. O sea, no son registros aislados donde cada uno va por su lado, sino que debe haber una trazabilidad entre los elementos. Entonces, si yo identifiqué la oportunidad de instalar paneles solares, luego debo evaluar qué tan real es esa oportunidad. Esa evaluación, como lo decía Verónica, puede ser en algo como, bueno, ¿cuál es la probabilidad que tenemos de, por ejemplo, aplicar esa oportunidad y cuál es el beneficio que tenemos? Puede ser algo sencillo como lo que estamos viendo ahora, o puede ser una metodología más estructurada donde el beneficio sea, por ejemplo, por el impacto en la reputación, por el impacto económico, por el impacto en el ambiente, por el impacto en la seguridad, por impacto en diferentes variables de interés, ¿no? En ese caso, simplemente haciendo esa valoración, por ejemplo, es probable aplicar paneles solares, depende un poco del costo, y el beneficio es que mejora la reputación y la imagen, por ejemplo. Generamos aquí la opción de guardar y esto nos valora esta oportunidad. ¿Listo? Luego, cada una de estas matrices, y aquí ya estamos hablando también de uno de los cambios que hubo, ¿no? Que es tener una matriz para la valoración de oportunidades, que tiene una metodología, digo, bueno, es una oportunidad alta, ahora voy a definir un plan para traducir esa oportunidad en acciones específicas y de esta manera entonces ato lo que Verónica comentaba como planificación, ya lo identifiqué, ok, ahora voy a definir un conjunto de actividades que me van a permitir cumplir con esa oportunidad. ¿Qué necesito hacer para, por ejemplo, implementar esos paneles solares? Yo aquí voy a tomar de ejemplo algunos de los que ya están para que sea un poco más rápido la visualización. Y simplemente creamos un registro donde luego tenemos un conjunto de tareas que vamos a adicionárselas o a asignárselas a nuestros colaboradores. Y de esto también se trata el liderazgo. El liderazgo no es solo conocer la política, conocer los objetivos, sino que cada una de las personas sea consciente de cómo su trabajo contribuye a el resultado del sistema de gestión ambiental. ¿Listo? Ahora, este tipo de matrices, que ya aquí estamos en una aplicación que se llama gestión de riesgos, nos permite tener también un informe donde yo puedo visualizar desde una perspectiva de mapa de calor cuáles son las oportunidades más relevantes. Bueno, mira, entonces tendría que enfocarme, si es que tengo recursos limitados, en las que tienen un mayor beneficio
y son más probables, ¿no? Entonces, me enfoco en la 11, en la 1, en la 2, y a estas también pues puedo definir, generarle recursos. Por ejemplo, veíamos aquí arriba en la valoración de oportunidades, perdón, en la del tratamiento, que en algunos casos me decía rama bloqueada, por ejemplo acá. Y esto es porque es una oportunidad muy baja. Entonces, ¿para qué voy a invertir recursos en algo que realmente no me va a aportar un gran beneficio? Simplemente la identifiqué, pero en la valoración definí que no era relevante para mí. De igual manera, hay también entonces la opción de hacer una gestión de riesgos, que el enfoque pues ya es un poco diferente. En el caso de las oportunidades queremos lo que nos dé más beneficio y sea más probable de lograr. En el caso de los riesgos, pues hay una identificación de los procesos. En cada uno de los procesos identificamos cuáles son los riesgos. Veíamos, por ejemplo, que en el caso de producción había una escasez de agua, interrupciones en la cadena de frío. Cada uno de estos riesgos que están relacionados son riesgos ambientales que pueden impactar, por ejemplo, el cambio climático, la disponibilidad de los recursos. Luego también debo valorarlos y, al igual que las oportunidades, tomar acciones, etc. Entonces, la matriz me permite hacer todo esto. Y la diferencia está básicamente en la metodología de evaluación, porque en el caso de los riesgos, el interés está en poder centralizar los recursos y gestionar de manera inmediata los que tienen un mayor impacto y son altamente probables. ¿Listo? Entonces, aquí vean que aquí lo que estaba en rojo, que es donde yo me voy a enfocar en el caso de la matriz de oportunidades, pues yo quiero enfocarme en lo que tenga mayor beneficio y que sea altamente probable. Por ejemplo, acá era la oportunidad número 2. ¿Listo? Es importante comentar que estas metodologías son configurables. Si ustedes, por ejemplo, tienen una metodología predefinida, también se puede hacer. Otro elemento relevante que comentaba Verónica es la gestión del cambio. Es importante poder contar con un proceso trazable. Las normas ISO en sus versiones anteriores, por ejemplo, en la 9001 hablaba de tener un proceso definido de gestión del cambio. Ya para esta versión 2026 y lo que se está incluyendo también en la 14001, no implica solo tenerlo definido en un procedimiento, sino tenerlo implementado, trazable, accesible, y qué manera más evidente de tenerlo en un sistema que a través de un clic accedo, por ejemplo, al cambio. Aquí, por ejemplo, uno de los cambios sería mejorar la eficiencia operativa y reducir el consumo de agua y productos de limpieza en reactores y tanques. Y bueno, esto debe seguir un proceso. Todos estas aplicaciones de tipo proceso modelado, nosotros podemos definir, ok, cómo empieza mi cambio con una solicitud, alguien debe evaluarlo y luego en función de eso pues se evalúa los riesgos, que aquí es donde voy a verificar cuál es el impacto que va a tener ese cambio en mi sistema de gestión, en este caso, por ejemplo, ambiental. Dependiendo de esa evaluación de riesgos, alguien va a decir sí, se aprueba, se implementa, se planifican actividades y se ejecuta. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista de la matriz de aspectos e impactos ambientales, que también tuvo allí algunas adiciones, en mi opinión, y lo validé un poco con lo que fue comentando Verónica, uno de los elementos más relevantes es cómo conectamos ese análisis de riesgos desde el punto de vista del aspecto e impacto ambiental con la planificación de las emergencias. Entonces acá, por ejemplo, si tenemos un proceso, una actividad que es la fabricación de medicamentos, esta actividad tiene un aspecto que genera efluentes líquidos con residuos de productos farmacéuticos y detergentes, y ese aspecto tiene un impacto que implica, por ejemplo, contaminación de los cuerpos de agua y afectación de los organismos acuáticos. Entonces yo, ok, todo esto ya lo tenía definido en mi matriz, perfecto, luego vengo y lo valoro, le defino pues una probabilidad, un impacto, hago una evaluación de la significancia ya pues
con una metodología un poco más compleja, más que solo probabilidad, cuál es el alcance, la duración de ese impacto, la recuperabilidad, si tiene o no tiene normativa asociada, y en función de eso tengo un nivel de importancia, un nivel de significancia o riesgo de ese impacto ambiental. Por ejemplo, acá de lo que hablábamos de la fabricación de medicamentos. Luego, por cada uno de esos aspectos e impactos, la manera en que el sistema le permite conectar con lo que son la evaluación de las emergencias es a través de un vínculo directo con el proceso de gestión de emergencias. Entonces aquí tenemos también un proceso modelado donde podemos definir, bueno, si tu impacto es el uso el uso del agua que pues, influye directamente en la disponibilidad del recurso hídrico en la zona, bueno, entonces hay que hacer ciertas simulacros, ¿no? Por ejemplo, vamos a simular qué pasa si hay un vertimiento accidental en el drenaje, ¿listo? ¿Qué pasa si hay un derrame, por ejemplo, en el caso de la fabricación de medicamentos, hay un derrame de alguna sustancia química peligrosa, por ejemplo, un derrame de un solvente o algo así? Bueno, entonces se planifica ese simulacro, se hace una convocatoria, se hace un desarrollo en donde yo defino, mira, qué recursos necesito, ejecuto una serie de actividades, defino unas oportunidades de mejora y luego hago una evaluación final y unas conclusiones que de alguna manera pues le están demostrando a cualquiera que quiera verificar, porque uno de los principios también de los sistemas de gestión y donde afortunadamente se está orientando todo es hacia la transparencia. Entonces, yo quiero saber exactamente qué fue lo que hice con respecto a este impacto más allá del plan de tratamiento, sino cómo conecté esto para que en caso de que se materializara y se convirtiera en una emergencia, pues yo pudiese actuar de manera rápida. Bueno, aquí tengo mi respaldo, entonces conecto mi módulo de gestión de riesgos con mi módulo de gestión de emergencias que, como lo vimos ahorita, directamente desde gestión de riesgos, pues tiene una serie de etapas que como mínimo incluyen pues una definición de una actividad, un desarrollo, una verificación de efectividad, que es lo mínimo básico en cualquier proceso. Y voy a cerrar ya con esto para pues no quitarles más tiempo, que sería el tema de las no conformidades, ¿listo? Porque en todas las desviaciones nosotros podemos sacar un análisis consolidado de brechas como el que les mostré inicialmente, pero también podemos tener no conformidades que vengan de diferentes fuentes, como por ejemplo auditorías, revisión de la dirección, evaluación de satisfacciones, riesgos, oportunidades, etcétera. Y cada una de estas no conformidades pues también tiene un tratamiento que implica, en el caso pues de incumplimientos, un análisis de las causas, una definición de las actividades, y podemos apoyarnos en la inteligencia artificial para poder agilizar ese análisis de causas con metodologías estándar como lo que es el análisis de Chicago, los 5 por qué, y obtener unas propuestas de acciones. No quiere decir que la inteligencia artificial, por ejemplo, en este caso, reemplace a las personas, pero sí las potencia porque les da ciertos puntos de vista que tal vez no consideraron y es un insumo para que el análisis y la gestión como tal de estos eventos sea más rápido. Así que en este caso quise mostrar este ejemplo también para que veamos que teniendo un evento, un problema, que en este caso es una no conformidad, donde dice que hay indicadores de consumo de energía, y como bien lo decía Verónica, el tema de las métricas para evaluar la efectividad del sistema de gestión ambiental es algo que está en debate, entonces es muy probable que yo deba evaluar pues cómo estoy validando esa efectividad. No puede ser solo medir cuánta agua, energía y residuos estoy gestionando, ¿listo? O estoy consumiendo. Ahora, con este tipo de campos, clicando en este botón, simplemente el sistema toma la información de referencia, detrás tiene una configuración donde yo le paso, por ejemplo, la descripción del hallazgo, le paso la fotografía, le paso pues los datos históricos que puedan haber en el sistema y él procesa la información y me la da con una estructura establecida. En el caso, por ejemplo, del asistente para análisis
de no conformidades, pues incluye metodologías de análisis de causa como 5 por qué y Chicago y un plan de acciones. Vamos a esperar un par de segundos, vean que tampoco fue algo extremadamente que me demore mucho tiempo. El sistema inicialmente me da una información que si yo creo que la inteligencia artificial se está inventando cosas muy loquitas, pues también lo puedo revisar, le puedo añadir o quitar información y todo esto pues luego me queda registrado en el sistema. Bueno, como no quiero quitarles más tiempo, yo creo que con esto tuvimos un gran acercamiento. Este checklist que les mostré de los cambios lo vamos a tener en una aplicación que se llama ISO Evalúa de manera gratuita para los que lo quieran encontrar. Está tanto en la tienda de iOS como en la tienda de Play Store. Entonces simplemente se descargan la aplicación y van a tener algo muy similar a lo que yo les estuve proyectando, donde tenemos una serie de preguntas, podemos generar una observación y sería, por ejemplo, una herramienta que podrían utilizar para hacer un primer levantamiento de brechas.